vamos a exponer sobre la competencia 4, que es el proyecto geométrico de las carreteras. Estos son los integrantes de nuestro equipo. Bueno, el objetivo principal de esta exposición es que se comprenda cómo se concibe una carretera a través de su diseño geométrico y el planteamiento que conlleva, teniendo en cuenta que todos los factores propios del territorio por donde trazar la carretera y los criterios del diseño, intentando satisfacer al máximo los diferentes objetivos del diseño. Vamos a empezar. Bueno, yo soy Jennifer Alexa Púa Jiménez y les voy a explicar qué es el proyecto geométrico de las carreteras. Bueno, el proyecto geométrico dice que es el conjunto de los trabajos de los estudios de campo, la selección de la ruta, los parámetros de diseño, el análisis y el cálculo del alineamiento vertical y el horizontal de las carreteras. Bueno, esto se describe como la geometría en general del camino o de una intersección. En la industria de la ingeniería civil, una de las áreas más importantes es la de las vías terrestres, particularmente el proyecto geométrico de carreteras. Bueno, esto es debido a que representa una importante inversión a nivel nacional, tratando en el proyecto, en la construcción y en la conservación. También tenemos lo que es un alineamiento horizontal. Un alineamiento horizontal corresponde a la planta del eje de la carretera, es decir, la proyección sobre un plano horizontal al eje de la subcorona del camino. En esta tenemos lo que, bueno, en esta entra la tangente. Una tangente horizontal es la recta que une a las dos curvas horizontales consecutivas. Principia al final de la curva y termina al empezar la siguiente curva. Esta se caracteriza por su dirección y longitud. La dirección está determinada por el azimut o por el ángulo. Esto es medido hacia la derecha en grados entre una línea imaginaria que es de norte a sur y que pasa al principio de la tangente y de la tangente misma. Entre ellas también existen las curvas. Las curvas horizontales son las que unen las tangentes consecutivas del alineamiento horizontal. Bueno, estas sirven para que los vehículos cambien de dirección, de manera que la fuerza centrífuga a la que ésta está sometida sea constante y por esa razón su forma sea circular. Estas pueden ser simples o pueden ser compuestas, con o sin curvas, espirales y de transición. También tenemos en esta las curvas circulares simples. Estas son las que une dos tangentes con un arco de círculo de radio constante. Se define por su radio y por la deflexión entre las tangentes que se unen. De esta manera, el parámetro de control es para dimensionar la curva que está dada por el radio. Bueno, y como complemento del alineamiento horizontal, tenemos los puntos característicos que conlleva este plano para las carreteras. Como primer punto tenemos el PI, que es el punto de intersección que une las tangentes, que une la tangente vertical junto con la horizontal que podemos ver en la diapositiva, que está prácticamente es la esquina que une los planos. Como segundo punto tenemos el PC, que es el punto de comienzo de curva, que se va a estar ubicado dependiendo de la vertical, del alineamiento que vayas a usar. En este ejemplo es el horizontal, entonces va a estar de su lado izquierdo de la pantalla, que es el que da inicio a la pendiente. Como segundo punto tenemos el punto término de curva, que ese va a estar totalmente al lado contrario de donde inicia. Como siguiente punto tenemos el PST, que es el punto sobre tangente, que es prácticamente donde va a iniciar la tangente y se ubica un poco atrás del PS del punto de comienzo. El siguiente punto es el PSST, que es el punto sobre la curva tangente, que debe de estar ubicado prácticamente ya en la tangente, está en medio del PC y del PI,
que es el punto de comienzo y el punto de intersección. El otro punto es el PSC, que es punto sobre la curva, que prácticamente va a estar ubicado en la curva que se va a dar en el alineamiento. Y el centro de la curva, que pues sabemos que es prácticamente de donde parte el radio para generar la curva. Para dar inicio al alineamiento vertical, corresponde al perfil de la carretera o proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de la subcorona lineal o subrasante. También la orografía de la zona donde se aloja la carretera influye mucho en el alineamiento horizontal y vertical, ya que su efecto es ya que esta carretera horizontal influye mucho en lo que es la carretera vertical, porque como vimos anteriormente en los puntos, se cruzan uniéndose, esto va a pasar siempre. De tal manera que si hay un terreno montañoso se quiera dividir, se debe de conservar la suavidad del alineamiento correspondiente. Al igual que el alineamiento horizontal, el vertical cuenta con sus tangentes y con sus curvas. Y bueno, tiene las curvas verticales y las simples y compuestas, que fue lo que explicaron anteriormente. También el alineamiento vertical consta de ciertos puntos que le dan el pie al alineamiento. Uno de estos es la carretera de 2 carriles, que obviamente consta de uno o de más carriles, que es lo que hacen que funcione. Tienen auxiliares que se añaden a la sección transversal de las carreteras de 2 carriles. Obviamente que en estas carreteras incrementa la eficiencia de la operación del tránsito y lo que busca es reducir sustancialmente los sobrecostos de la operación y también contribuyen a mejorar la seguridad. El siguiente punto son las carreteras de 4 carriles o inclusive de más carriles, que con estas no existe el problema a rebasar por otro lado, ya que hay carriles extra para poder realizar esta maniobra. El carril que ocupa el tránsito en dirección opuesta y con el caso de las carreteras, y es el caso contrario de las carreteras de 2 carriles. Con estas carreteras normalmente se proyecta una demanda que se presentará en 30 años. Es poco probable que requiera carriles de acceso y ya que se cumple a largo plazo. Sin embargo, es frecuente que se presenten problemas de capacidad, de pendientes críticas y consecuencias de incremento previstos en los vehículos de carga que utilizan esta vía. En este apartado también entran lo que son las rampas de emergencia de frenado, que no sé si han viajado alguna vez en una carretera y se lleguen a encontrar con una zona que está apartada de la carretera y que ya sea que tenga tierra o que tenga algún tipo de aditamento que haga que el carro pueda frenar. Y esta, por las condiciones orográficas, se proyecta en rampas descendentes con fuertes pendientes. En se debe de considerar la incorporación de rampas de emergencia de frenado que permitan segregar la corriente de tránsito de los vehículos que pueden llegar a quedar fuera de control. Y también tenemos los puntos característicos, que es el PIB, que es la intersección de tangentes verticales, que es donde decíamos que se unía la tangente horizontal con la tangente vertical, el PCB, que es donde comienza la curva, el PTB, que es donde termina la curva, el PSB, que es el punto sobre curva vertical, que como nos estamos dando cuenta es prácticamente igual lo mismo que ocurrió en horizontal, pero es el caso contrario, estas van del otro lado. El P1, que es la pendiente de entrada, el P2, que es la pendiente de salida, A es la diferencia de pendientes, L es la longitud de curva y K es la variación de la longitud. Y tenemos lo que son la longitud mínima de curvas de columpio. Esta longitud mínima es con base a la distancia de visibilidad, lo que también resulta satisfactorio desde un punto de vista confort y apariencia. Estas curvas se reconocen por lo menos con 4 criterios que sirven para establecerlas. El primero es la distancia y la visibilidad que proporcionan los faros del vehículo, que como sabemos en una carretera, pues por eso los vehículos traen diferentes tonalidades de luz. Debes de saber cuál debes usar para las carreteras, la comodidad del conductor, el control del drenaje y las reglas prácticas asociadas con la apariencia.
Esto está muy relacionado con la exposición que hicimos la vez pasada, que habla sobre el drenaje, sobre la apariencia y las reglas que debe de infringir un conductor. Bueno, y el diseño de la subrasante es, primero que nada, la subrasante es un terreno natural que es donde se busca apoyar totalmente la estructura, pero esta no forma parte de. Cuando se inicia un estudio de subrasante, se debe analizar el alineamiento horizontal, tanto como el vertical, la longitud y las secciones transversales que pueda llegar a tener este terreno. Para cumplir el proyecto de la subrasante se deben de tomar 3 puntos importantes. El primero es que se debe de cumplir la especificación del proyecto geométrico que anteriormente se nos fueron imputadas. El segundo es que el alineamiento horizontal debe de ser definitivo, debido a que la fase del anteproyecto se consideran los problemas inherentes a este. Sin embargo, debemos prepararnos para casos que sean repentinos o que sean replanteamientos locales. El tercer punto es que la subrasante a proyectar debe permitir alojar las alcantarillas. Como les mencioné en el principio, la subrasante no es una parte de la estructura, sino que es donde se va a apoyar. Entonces se debe de tomar en cuenta que vamos a meter estructuras como alcantarillas, como puentes, pasos a desnivel. La elevación de esta debe de ser considerada y bien calculada para evitar las humedades perjudiciales de las terracerías o del pavimento que puedan causar inundaciones o humedad excesiva en el terreno donde vamos a tener la subrasante. También tenemos debemos de considerar los elementos que definen a esta subrasante. Tenemos las condiciones topográficas en las cuales se encuentran los elementos del plano, el lomerío y la sección montañosa. El plano es aquel cuyo perfil acusa pendientes longitudinales uniformes y son de corta magnitud. La pendiente en esta sección es prácticamente nula. El siguiente punto es el lomerío, que es el perfil longitudinal que presenta una sucesión en cimas y depresión en ciertas longitudes. Este debe de tener una pendiente no mayor a 25 grados. Y el siguiente es la condición montañosa, que es donde se presentan transversales mayor a 25 grados, que esta es muy caracterizada porque tiene muchos accidentes y su perfil es muy dado a que haya muchos movimientos de tierra. El otro son las condiciones geotécnicas, que como lo menciono ahí es la calidad de los materiales de la zona en donde se alojará el camino. Este es un factor muy importante para lograr el proyecto subrasante. Como les digo, debemos de hacer un estudio de la zona, del tipo de tierra que hay, porque les vuelvo a mencionar que la subrasante no es una estructura, no es que no es una estructura que utilizan las carreteras, simplemente es el lugar donde se apoya la estructura. Entonces, este punto también trae lo que son las subrasantes mínimas. Esta es una elevación mínima que corresponde a puntos determinados del camino, a los cuales el estudio de la subrasante económica debe sujetarse. Como primer punto tenemos las obras menores, que estos sirven para lograr la economía deseada y no alterar el funcionamiento del drenaje. Este punto es muy necesario, ya que el estudio de la subrasante debe de respetar la elevación mínima que requiere el proyecto para las alcantarillas. Es la elevativa de la subrasante. Esta es una estructura muy conocida, ya que usa los elementos que intervienen para definir la elevación mínima. Para este punto se deben de conocer ciertos datos, como lo son la elevación del nivel de aguas máximas extraordinarias, la sobreelevación de las aguas ocasionadas por estrechamientos que origina el puente en el cauce, el espacio libre vertical que se le debe de dar para que tenga cuerpos flotantes y el perarte de la superestructura. En este punto se requiere mucho el conocimiento de nivel de aguas extraordinarias que debemos de conocer para permitir que nuestra zona no se vea afectada por las inundaciones que conlleva este tipo de subrasante mínima. El siguiente punto son las intersecciones,
ya que estas, pues como sabemos, son los cruces de caminos con otras vías de comunicación terrestres, como lo pueden ser la entrada a otra autopista, la entrada a un pueblo o salidas a un pueblo, las entradas a centros comerciales o a gasolinerías, son este tipo de lugares. En esta también, bueno, para este punto también debemos de tocar el cálculo del volumen del movimiento de terracerías, que se logra haciendo una aproximación debida en el cálculo de los volúmenes de tierra, que en es necesario tener lo antes mencionado, el cálculo de la subrasante, tanto en estaciones cerradas como en intermedias, que acusan cambios a la pendiente del terreno. Y su otro punto son las secciones de construcción, que se llaman así porque es la representación gráfica de las secciones transversales que contienen datos de diseño geométrico como correspondientes al empleo y el tratamiento de materiales. En este punto se ve lo que son, en la zona de construcción se ve mucho lo que son los despalmes, que es la remoción de la capa superficial del terreno natural por sus características no adecuadas, que es prácticamente quitar una parte del terreno en el que está porque o ya esté dañado o no nos sirve para lo que vamos a hacer ahí. La compactación natural del terreno, que pues ya sabemos que se tiene, en este punto se tiene que compactar ya sea para lograr un nivel deseado o para que la tierra esté suficientemente junta para que no tengamos algún problema. Tenemos el escalón de liga, que es el que se forma en un área de desplante en un terraplén cuando la pendiente transversal del terreno es poco menor que la inclinación del talud, a finales de obtener una liga adecuada entre ellos y evitar un deslizamiento del terraplén. También tenemos lo que es el cuerpo terraplén, que se le llama así a una parte del terraplén que queda debajo de la subcorona. Está formada por una o más porciones según sea la elevación del terraplén, las características de los materiales y tratamiento que se le dé. Bueno, esto es el alineamiento vertical, que prácticamente consiste en rellenar un poco de un terreno para el paso de una carretera, como les muestro en esta imagen, que es bueno, aquí vienen todos los puntos característicos que acabamos de dar. Como podemos ver, el terreno subrasante es la línea azul que se ve, que es parte del terreno natural. Y por debajo de ella tenemos lo que son los escalones de liga, que es lo que les mencionaba antes, que queda enterrado por debajo de lo que se debe de hacer y que conlleva a juntarse mucho con el terraplén. Como podemos ver también, la línea negra que atraviesa todo, pues es un terreno natural, que así es como estaba el terreno. Y lo que hace la subrasante es prácticamente rellenar parte del terreno para que en la parte de arriba se pueda agregar una estructura, que esto vendría siendo la carretera. También podemos ver los taludes, las cunetas y la subcorona, que sabemos que una cuneta o una contracuneta se hace para evitar que nuestro terreno donde va a estar la carretera tenga inundaciones o sobre elevaciones de aguas, que también se puede hacer con terrenos naturales. Simplemente es excavar un paso para la contracuneta y que esto evite que el agua llegue en su totalidad a la carretera para que no tener accidentes o contradicciones no deseadas. Al igual que en la imagen de abajo se muestra cómo se vuelve a armar una subrasante. En este caso ya teníamos una hecha, que es la línea negra que se ve por debajo de la línea azul, ya que esta o se hizo mal o tuvo algún cálculo mal hecho que hizo que no funcionara. Entonces lo que tuvieron que hacer es volver a hacerla, la subrasante, y como pueden ver ahí, lo único que se hace es volver a meter terreno natural, porque los escalones de liga ya estaban prácticamente hechos, también el terraplén, las coronas. Lo único que se hizo fue hacer el subrasante, que como les mencioné cuando inicié la exposición, es meter terreno natural para poder poner la estructura arriba. Obviamente cuando haces esto tienes que llevar los pasos que antes mencioné, lo que son el despalme, lo que es la compactación, el cuerpo del terraplén y los escalones de liga, que son puntos importantes
para poder lograr el objetivo que tenemos en los alineamientos verticales. Y ya después de esto viene lo que son las secciones transversales del cuerpo geométrico. Esta es una proyección de la carretera sobre un plano vertical normal alineado horizontalmente. Como pueden ver en la imagen, es prácticamente lo que les mostré en la imagen anterior, pero aquí podemos ver una capa negra más grande, que es prácticamente donde va a estar ubicada la carretera. Como podemos ver en la capa negra, bueno, la línea negra cruza un terreno donde está sobresubrayado, que significa que ese terreno se va a quitar, o sea, esa parte del terreno se debe de ir. Y aquí en esta parte de abajo de la línea negra que está más gruesa, hay unos bordes que es donde se va a realizar lo que son los escalones de liga y los terraplenes, para poder así hacer la subrasante. Y como podemos notar también en la parte de arriba tenemos las cunetas y las contracunetas, que es como les explico, para que no permitan el paso total del agua y tengamos inundaciones que puedan afectar nuestra subrasante. También los puntos importantes de las secciones transversales, pues ya los vamos a ver un poco más adelante. Yo soy Noé Cardoso de Jesús y continuando con la sección transversal, tenemos la pendiente transversal. La pendiente transversal de la corona y calzada depende de la ubicación de la sección en relación con el alineamiento horizontal. En tangentes horizontales a la pendiente transversal hacia los lados de la corona se le denomina bombeo y su finalidad es desalojar el agua que cae sobre las carreteras. En México el bombeo adecuado es entre 3 y 6% dependiendo del revestimiento y la zona. Claro, esto sin subestimar el clima de la zona, porque no es lo mismo el porcentaje de un bombeo en una zona desértica a un lugar con abundante lluvia. La faja separadora central de las carreteras individuales influye en la manera de cómo se hace la transición de la pendiente transversal. La manera adecuada de la pendiente del ancho y de la faja y las características del terreno. Los procedimientos posibles son 3 puntos, los cuales son el giro sobre el eje de la simetría, incluyendo en la faja. Se usan fajas separadoras angostas y sobre elevaciones moderadas, con lo que se evita diferencias sustanciales de altura entre las orillas extremas de las vías. Específicamente se aplica cuando las fajas es hasta de 4 metros de ancho. Como segundo punto tenemos la faja se mantiene horizontal y cada ala se gira sobre la orilla contigua a la faja. Se aplica para cualquier ancho de la faja separadora, pero es indicado en fajas con anchos comprendidos entre 4 y 18 metros. Tenemos el ancho de la calzada. En tangentes horizontales está dado por el ancho del carril multiplicado por el número de carriles. El ancho del carril es de 3.50 metros para todo tipo de carreteras. Además de la capacidad de la carretera, el ancho de la calzada afecta la seguridad y el confort del conductor. El ancho de la corona de la que forma parte de la calzada está dado por el ancho de la calzada más el ancho de los acotamientos más el ancho de la faja separadora central, si la carretera es de 4 o más carriles. Algunos puntos importantes del ancho, tenemos el WT, que es el ancho de la calzada en tangente, el WC, que es el ancho de la calzada de la curva, el punto A, que es la ampliación de la curva, U, que es el ancho requerido en un vehículo para dar vuelta, FD, que es la proyección de vuelo delantero del vehículo, S, que es sobre el ancho por dificultad de maniobra o cruce en curva. Tenemos las cunetas y taludes laterales.
Es deseable que al proyectar el drenaje de las carreteras se considere su seguridad, apariencia, control y emisiones y aspectos económicos tanto a la construcción como a su mantenimiento. Las características de las cunetas y taludes se define considerando la seguridad de lo posible para los vehículos fuera del control que salgan de la sección de circulación. Las cunetas tienen como función recolectar y transportar el agua superficial que caiga en el derecho de la vía de la carretera. Tendrá la capacidad suficiente para transportar los flujos de diseño sin causar daños. Los taludes laterales se diseñan para proporcionar al conductor la oportunidad de recuperar el control en aquellos vehículos que salgan de la zona de rodamiento. La inclinación de la superficie de un talud inferior no será mayor de 4:1 y por su parte la pendiente del talud exterior no será de 3:1. Muchos de nosotros podemos ver estos taludes laterales en algún montículo sobre una avenida, ya sea como comentaba mi compañero hace un momento, el talud es una parte importante, ya que nos ayuda a controlar el flujo del agua y en este caso a seguridad del vehículo. También tenemos que parte de que ayudan a nuestras cunetas son las guarniciones, que son elementos parcialmente enterrados que se utilizan para dar soporte a una superficie más alta, mejorar el drenaje, mejorar la estética del camino, delinear el borde del pavimento, delimitar los aspectos destinados a los peatones, reducir las operaciones de mantenimiento y controlar el desarrollo en las inmediaciones de la carretera. También tenemos que los bordillos ayudan a nuestras cunetas, son elementos que se utilizan para evitar que el agua escurra directamente sobre el talud de los terraplenes y cause erosiones. Se construyen sobre los acotamientos junto a los hombros de los terraplenes y causan el agua hacia los lavaderos construidos sobre nuestro talud. Tenemos también otra parte de nuestra sección de la carretera que son las barreras de protección, que son traves longitudinales laterales que pretenden reducir la severidad de los accidentes que pueden sufrir los vehículos fuera de control y que las consecuencias de chocar contra ellas sean menores que las ocasionadas para salir del camino. Otro punto que tocan también lo que son cunetas y taludes laterales es los cruces de los peatones, que también son indispensables en unas partes de las carreteras donde esté dividida por una barrera central o que sean indispensables para el camino. Estas se hacen principalmente por el fuerte flujo de peatones que deben de cruzar un camino, una carretera donde también hay fuerte flujo de vehículos y que esto les imposibilita cruzar por la carretera. Entonces se debe de construir un cruce peatonal que es muy general, que sea o sea, que sea inferior o superior dependiendo de lo que se requiera. También un punto importante que marca es que deben de ser rampas para que de esta manera la gente que tuvo algún accidente o que haya quedado minusválido pueda acceder por ellas. Yo soy Silva Morales Eduardo David y les voy a hablar sobre el análisis y el diseño de la curva. Como primer punto tenemos la ordenada de la curva de la masa. La ordenada de la curva de la masa es una estación determinada de la suma algebraica de los valores del terraplén y de corte. Estos puntos afectados por su coeficiencia de variabilidad numérica. Obviamente, como todos los compañeros lo acaban de mencionar, los terrenos son distintos y los proyectos obviamente no dependen simplemente de un punto en sí. Al siguiente punto es los movimientos de tierra, que en pocas palabras sea de corte o de préstamo, formará parte del terraplén, pero en algunos casos los volúmenes deben ser desperdiciados. Al mismo tiempo tomamos un concepto que es el diagrama de las masas, que es representar
el trazo resultante de todos los puntos unidos acorde a la curva. Al mismo tiempo tenemos que tocar 6 puntos. El primero es: el diagrama será predominante el volumen del corte sobre el terraplén y descendente en el caso contrario. El segundo es: se indicará como punto máximo cuando se reserva un punto del diagrama sobre el terraplén. El punto mínimo se identifica al tamaño cuando los puntos de corte son el límite. El tercero: teniendo en cuenta los dos puntos, deberán ser igual a la suma de todos los volúmenes de corte positivo con todos los volúmenes de terraplén. Siguiente. Prende tu Si cámara, en güey. Si en un diagrama horizontal de tal forma que se corte en dos puntos, estos deberán ser iguales en los volúmenes de terraplén y corte. El siguiente: cuando un tramo compuesto en el contorno abierto cerrado sea sentido de acarreo hacia adelante, y si es el cerrado será hacia abajo, de lo contrario de la compensación de delante hacia atrás. El último punto es: de acuerdo a los volúmenes requeridos de toda el área, deberá ser compensada de acuerdo al diagrama. El siguiente punto que vamos a tocar es el precio unitario y forma de pagos de los conceptos de integración en los movimientos de terracería. El precio unitario es la remodelación pecuniaria que se cubre al contratista por unidad de obras de realización y que comprende el costo directo, el costo indirecto y la unidad de cada concepto que se establece. Del mismo modo, también tenemos algunos puntos a tomar. El precio unitario es la remodelación pecuniaria que se cubre al contratista por unidad de obra realizada y que comprende el costo directo del costo indirecto y la utilidad de cada concepto para que él está establecido. Aquí tenemos que tomar en cuenta algunos puntos. El despalme, el pago que se hace mediante el volumen geométrico de la excavación, el corte o excavación, el pago que se hace midiendo el volumen geométrico de excavación en metros cúbicos. El préstamo laterales son las excavaciones ejecutadas dentro de fajas ubicadas paralelamente al eje del camino, a uno a cuyo ambos lados tiene el sentido de él. El préstamo del banco son los ejecutados fuera del límite de 100 metros de ancho indicado hasta el punto anterior. La compactación es la operación mecánica que se ejecuta para reducir el volumen de vacíos existentes entre las partículas sólidas del material. El bandeado es el tratamiento mecánico que se aplica con equipo pesado al construir. Las aguas de compactación. Para la compactación es el volumen de agua que se requiere incorporada a los terraplenes. Y los acarreos, que a continuación se los voy a mostrar en una tabla que tenemos aquí representada. Esto del movimiento que solamente se considera un tipo de sobreacarreo. En este caso nosotros tenemos aquí representadas 3 tablas que son como 4 conceptos que se representan con distribución de centro a acarreo de gravedad, unidad, aproximación y precio unitario. En este caso nosotros tenemos el acarreo libre, que es de 20 a 120 metros en unidad de metros cúbicos, de estación, un precio unitario de 0.2. Acarreo de metros cúbicos, que es de 120 a 520 metros con un precio de 0.5, y de superiores, que son los de kilómetros, mayor a 520 metros, representados a 3.3 de precio unitario. Bueno, esto, como también ya no lo habían hablado en clase, es el acarreo que se hace ya sea del movimiento de tierras que se hizo para traer material, o el acarreo que se hace para poder sacar el desperdicio que se genera dentro de la obra. También hay un punto importante que toca, que es cómo se maneja la compresora en el estudio de los préstamos. Es considerado también seguir un diagrama que se nos debe de proporcionar cuando se hace el estudio geométrico,
para poder comprender una serie de movimientos originados por esta compresora. Bueno, lo de acarreos libres es lo que dijo el compañero, como podemos notar en la tabla que va de metros cúbicos, obviamente porque está sacando ya sea escombros o está llegando material a la construcción, y esto también se hace por medio de terraplenes. Y bueno, vamos a concluir con la exposición. Yo concluyo que el diseño geométrico de una carretera es la parte más importante del proyecto, ya que permite establecer su disposición especial más adecuada sobre el territorio el cual se vaya a trabajar, para que se adapte a sus características y condiciones, pero a su vez pueda facilitar una accesibilidad y movilidad de las personas y de las mercancías de una forma segura, cómoda, sostenible y en tiempos que estén proporcionados a la magnitud de la demanda de movilidad, ya sea funcional y eficaz a un costo razonable. De mi parte sería todo. Bueno, yo concluyo que, como dice el compañero, el proyecto geométrico es la parte más importante de la elaboración de una carretera, ya que este conlleva puntos muy importantes para poder hacerla. Obviamente este es una parte de lo que conlleva el proyecto geométrico, ya que en él se derivan todos los puntos necesarios, como es prácticamente todo lo que hemos estado viendo en las exposiciones anteriores, que es como la oferta y la demanda, todo lo de cunetas, estructuras. Esto sería como que la conjunción de todo lo que hemos visto para poder realizar un proyecto geométrico. También pienso que es una gran necesidad, ya que en muchos países, como son calles o carreteras, están muy dañadas y deben entrar en transición estos proyectos para poder mejorar el aspecto del diseño de las estructuras de los pavimentos, teniendo un tiempo mínimo, ya que entre más se incrementa el flujo vehicular, se incrementan también los accidentes y congestionamientos que pueda haber en las carreteras. Obviamente, haciendo estos tipos de proyectos, lo que se busca es evitar los accidentes y resolver el congestionamiento que se puede dar en este tipo de carreteras, o bueno, en este tipo de proyectos, y obviamente va sujetado a todo lo que son carreteras y también tener la precaución de cuidar la carretera, haciendo todos los puntos que antes se mencionaron, como lo son las contracunetas, los bordillos. Todo debe de estar en conjunto para poder llevar a cabo estos proyectos de ingeniería de tránsito, que es la relación con el proyecto geométrico y la operación que se da en las calles, ya sea con transportes o con peatones. Y bueno, eso es lo que yo concluyo. Bueno, yo, Jennifer Puga, bueno, nosotros debemos de saber la planeación que comprende las nuevas construcciones y el mejoramiento de las existentes. Esto es con el fin de satisfacer las necesidades producidas por la falta de la seguridad y de la eficiencia. Este es para que sea necesario nuestro análisis de las características de los tiempos del recorrido de los vehículos privados como el de los transportes públicos. En el proyecto geométrico también se incluye el diseño de las arterias urbanas, las carreteras, los proyectos de intersecciones, estacionamientos y la ampliación de las vialidades por las que nosotros pues transitamos. Aquí el ingeniero civil debe de tener unos conocimientos muy amplios para así poder manejar también los reglamentos de tránsito y tener una buena eficiencia en cuanto a interpretar y cumplir las normas que se establecen. Además de esto, pues se implementan programas de adiestramiento de conductores y de la educación vial que nosotros tenemos. Yo llegué a la conclusión de que independientemente de todo esto, tenemos también necesariamente tener las bases de todo el proyecto. Como lo había dicho Víctor, no todos los suelos son
del mismo modo, todos tienen estructuras. Tenemos que garantizar tanto la vida útil de nuestra carretera y también garantizar la seguridad de las personas. Cada una se va a dar de interpretación distinta, dependiendo cómo va a ser el proyecto, pero todo lo tenemos que hacer de la mejor manera, para que en conjunto todo funcione. De esta manera, todo va a ser, ¿cómo decirlo? Todo va a fluir y todo va a unirse engrane con engrane para que se garantice la vida útil. Ya quedó.